Les dije que íbamos a estar hablando con la realizadora de un documental. Les dije que ese documental trata sobre el 19 y 20 de diciembre de 2001. Lamentablemente muchos tendrán en sus retinas y en su memoria, por sobre todas las cosas, esas fechas. Documental que se llama 39, justamente, el documental. Y con quien vamos a hablar es nada más y nada menos que con la realizadora, la directora de este documental, que se llama Ayelén Velázquez, que ya está en línea con nosotros y a la cual, por supuesto, saludamos y le agradecemos que se sume al aire de Otra Galaxia. ¿Cómo te va, Ayelén? ¿Cómo andás? Hola, Juan Manuel, hola a todos. Muchísimas gracias por el interés y por haberme llamado. Por favor a vos y por haberte sumado. Antes de meterme de lleno en el documental, como para también, si se quiere, romper un poco el hielo, me interesa, porque vos, si mal no tengo entendido, vos cumplís justamente en una fecha clave los años, ¿no? Estoy hablando, digo, cual. ¿Qué recuerdo? El 20 de diciembre. Exacto, por eso. El 20 de diciembre. Justamente, digo, ¿qué recuerdos tenés también? Ya vamos a lo personal un poco para hablar de esto, ya nos metemos, por supuesto, en el documental y demás, pero digo... Es una gran pregunta, tiene mucho que ver que yo haya cumplido años ahí, porque tengo el recuerdo de cómo fue esa historia, porque en realidad me parece muy interesante la pregunta, más allá de lo personal y de lo que tenga que ver directamente conmigo, porque todos el 19 y el 20 de diciembre vamos a estar pensando en qué estábamos haciendo ese día y qué habíamos visto ese día y qué habíamos entendido de lo que estaba pasando en el país, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, porque la mayoría de las imágenes tenían que ver con la capital porteña, pero me parece que es una pregunta muy interesante. En mi caso, yo soy de San Pedro, así que estaba en mi casa de mis abuelos, festejando mi cumpleaños, y la palabra festejo es un poco contradictoria para ese momento. Sí, bueno, pero también es una... Mis amigas, nosotros éramos adolescentes, en ese momento estábamos en el secundario, y nosotros íbamos en mi casa un televisor en el comedor, y a pesar de que estábamos reunidas, mi mamá se encargaba de decirnos que está pasando esto en el país, es importante que ustedes lo sepan. Claro. Entonces nos llamaba a mirar las imágenes de los noticieros, que te acordás que estaban en la pantalla de todos los canales, la represión policial el 20 de diciembre, que había arrancado el 19 y que en algunas provincias había arrancado antes. Así que estábamos... Estabas en esa. Claro, teníamos una torta de cumpleaños en mi casa, pero mi mamá nos estaba dando una charla de lo que estaba ocurriendo ese día. Y te lo preguntaba porque, bueno, además de porque me interesa y porque tiene mucho que ver por estas dos cuestiones. Primero, algo que vos marcabas, que a mí me pasa un poco lo mismo, digamos, no debemos tener más o menos la misma o estar en edades más o menos similares. Yo tengo 38 años, en ese momento estaba en el último año de secundario, terminándolo, entonces también uno estaba, entre que era pendejo, estaba justo, viste, medio también en el interior. Yo en ese momento vivía, por ejemplo, en Bahía Blanca, vos estabas en San Pedro, entonces me interesa eso, porque una cosa son los adolescentes y por ahí gente de 17, 18 que o menos edad también, ¿no? Pero bueno, ya más o menos uno a esa edad por ahí ya o se empieza a involucrar o de hecho tiene algún conocimiento un poquito más que de más pendejo, pero no es lo mismo para un pibe que le tocaba estar acá, que por ahí se tenía que tomar el subte para volver del colegio o lo que sea, que estaba en capital, a cómo eso iba llegando también en el interior, en tu caso San Pedro. Lo que pasa es que en el caso particular de San Pedro hubo un saqueo o un intento, y lo que pasaba era que la crisis económica estaba azotando a la mayoría de las familias. Pero a pesar de que nosotros veíamos solo las imágenes de Buenos Aires, y acá sí estaba complicado por esto justo que vos decís, que no solamente para los chicos tomarse un colectivo, sino porque los padres tenían que ir a buscarlos, o los padres estaban saliendo de sus laburos, estaba declarando el estado de sitio, y entonces todo se complicaba, independientemente si estuvieras en la plaza o no ese día. Lo que ocurre es que fue muy selectiva la muestra de imágenes del 19 y el 20 de diciembre, entonces
Es cierto que por ahí en lugares como en los que estábamos nosotros no estaba ocurriendo lo que pasaba en Claro. Capital Federal, pero sí es cierto que, por ejemplo, en Entre Ríos, a la misma hora en la que nosotros estábamos cortando una torta y vos estabas en Bahía Blanca viendo lo que pasaba en la ciudad de Buenos Aires y demás, en Entre Ríos una adolescente de 15 años que había salido por primera vez y había aprobado todas sus materias y había festejado su cumpleaños de 15 con un esfuerzo descomunal de su familia hacía un mes atrás, se estaba reuniendo en la casa de sus primos, que era en la casa de sus abuelos en realidad, con sus primos, para contar, porque la noche anterior había salido por primera vez. Claro. A 4 cuadras de la casa había una represión en un saqueo de un supermercado de una marca muy importante, una empresa muy importante. La policía empieza a correr a los que estaban en el supermercado, y cuando empiezan a correr a los que estaban en el supermercado, una bala le atraviesa el cuerpo a Romina y cae desplomada. Los primos, cuando escuchan los disparos, lo primero que dicen, los primos un poquitito más grandes, pero no tanto, vamos todos adentro, y cuando entran y cierran la puerta, se dan cuenta que no estaba Romina. Claro, cuando abren tremendo. la puerta, estaba en el patio de su casa. Eso también estaba ocurriendo, Tal cual. estaba ocurriendo en Entre Ríos. Y a la Sí. misma hora, en Córdoba, un nene de Romina Iturralde en Entre Ríos y en Córdoba, David Moreno, con 13 años había terminado la primaria, después pasaba al secundario. El día ese le había entregado la carpeta a su mamá y le había dicho, bueno, mamá, a partir del año que viene voy a ser mucho más prolijo, porque la carpeta era un desastre. De hecho, nosotros vimos todo porque fuimos hasta la casa a grabar la nota, y entonces la mamá, también una familia muy humilde, dice, bueno, sale al centro a comprar unas hojotas para que él en el verano tuviera unas hojotas nuevas. Claro. Y el nene, como algo habitual de cualquier chico, sale a andar en bicicleta con unos vecinos, pasa por un supermercado, por la esquina de un supermercado, y en una represión le pegan 5 tiros. Claro. 5 tiros. Tremendo. El primero en una de las piernitas, el último lo tenía en el cuello. 5 tiros. Claro. A un nene que estaba dando vueltas Sí, en bicicleta. Entonces por eso digo que fue selectiva la imagen, porque sí ocurrieron cosas muy fuertes Total. en el resto del país y en la Argentina profunda, ¿no? Digo, no solamente con Capital Federal. Totalmente, y por eso también está bueno. Estamos hablando con Ayelén Velázquez, por si alguien se va sumando recién, directora de 39, el documental, hablando del 19 y 20 de diciembre del 2001, y creo que son importantes, siempre, ¿viste? Cuando los 24 de marzo hacemos memoria, reflexionamos y demás, digamos, siempre está bueno recordar, justamente para tratar de no cometer los mismos errores, o por lo menos tratar. Y en estas cuestiones también, porque por ahí también hay muchos pibes que en ese momento eran muy pibes, y está bueno que... O no habían nacido. O no habían nacido, por supuesto, y que hoy sí ya tienen una Vos edad... discúlpame Sí. que te interrumpa, pero No, vos por favor. pensás que este año se cumplen 20 años del 2001. Ujú. Estamos hablando de que es una obviedad lo que voy a decir, pero solamente para que lo reflexionemos. Los pibes están cumpliendo 20 años. Un pibe que tiene 20 Sí, años sí, sí. hoy, que no es una criatura, no había nacido Total. en el 2001, estaba naciendo en el 2001. Entonces, Ujú. digo, muchas jóvenes no vivieron el 2001 como tal. Claro, sí, bueno, de hecho acá, por ejemplo, nuestra operadora que me hace señas, me dice, yo tenía 3 años nada más, por ejemplo, Claro, en ese tal cual. momento. Entonces digo, A eso me refiero, acá claro, como el de ella. total, y para mí sirven estos documentales, y puntualmente el tuyo, en esto que también hablábamos hace un ratito también fuera del aire, que es... centrarse en las historias, también conocer las historias, en este caso, lamentablemente, las 39 personas que fueron asesinadas, pero digo, centrar un poco ahí, porque por ahí hay muchos, o muchos se pasa, y más cuando se van cumpliendo aniversarios, como hace poco fue los 20 años, de la parte política, ¿no? Si se quiere, que por supuesto después se terminan tocando estos temas, porque es inevitable, y todo llevó a eso, pero acá el foco está puesto en eso, en las historias, en las víctimas, en sus familias. ¿Eso fue desde el vamos pensado de esa manera, o fue algo que por ahí primero lo encaraste de una y después te terminaste involucrando muchísimo más con las historias, o siempre estuvo pensado ir de una por ahí?
siempre estuvo pensado ir por ahí, porque te explico. Nosotros, digo nosotras porque somos 4 las que hicimos el documental. Luz Coronel, Celestial Bianco, que se encargó de la producción ejecutiva, y Luz y Paula Scrooge fueron las encargadas de la producción. Y la gente de Cráneo estuvo en la post, ¿no? Perdón, la gente de Cráneo estuvo en la post. La gente de Cráneo, que es amiga Matías Mera, fue el encargado de la postproducción. Perfecto. Y la editora Belén también fue una mujer. Nosotros realizamos el documental, no teníamos la experiencia para poder encargarnos de la edición, y empezamos a buscar gente que nos acompañara en eso, y así es que terminamos dando con Matías, que nos facilitó mucho. De hecho, hoy trabajamos en conjunto con Matías para esta fecha, y con Belén, que está viviendo en Europa casualmente, y que se encargó de el 20 de diciembre hasta proyecciones en Italia. Ella fue la encargada de la edición con Cráneo, ¿no? Que es Cráneo Film. Bueno, en particular, la idea nace porque yo trabajo en radio también, y en una de las tardes de diciembre estábamos planificando qué hacer para el 19 y el 20, entonces nos pusimos a hablar de las víctimas, ¿viste? Entonces decíamos, no, bueno, yo me acuerdo de un motoquero que murió, que lo mataron, y uno de mis compañeros me decía, yo me acuerdo de tal caso. Entonces le digo, pero pará, igual hubo un montón de casos. Entonces esa misma tarde empiezo a buscar los casos y me empiezo a encontrar con historias como las que te conté recién, y no lo podía creer, pero porque yo las desconocía por completo. Entonces ahí es porque las convoco a ellas, y les digo, chicas, esto no hay notas sobre esto, no hay testimonio de las personas que fueron víctimas en toda la Argentina. Entonces la idea se basó en lo que vos viste, que es visibilizar el 2001, pero a través de las víctimas de la represión. Y al toque accedieron. Primero te fue fácil llegar a esas historias. Me imagino que bueno, con algunas habrá sido más fácil. 2 años y medio. Claro, eso pensaba, digo, pero la predisposición a medida que iba llegando a esas familias, que estaban dispuestas, justamente tal vez por esto de decir, che, por ahí pensaban, nunca tuvimos voz, o muy pocas veces se nos viene a preguntar, y por ahí accedieron al toque, o por ahí también guardaban, viste, un toque de, qué sé yo, de carga, también, mirá, con todo hay eso. Casos como los que te mencioné recién, por ejemplo el de Córdoba, que los familiares de los papás de David y los hermanos de David siguieron sufriendo amenazas hasta el año que nosotros viajamos a hacer la nota. Entonces, no era sencillo, no por la falta de predisposición, sino porque había un miedo instalado todavía, y después lo que ocurrió en otros casos, que lo que también había era mucha tristeza, y no tenían ganas de revivir todo. Lo que pasa es que después, bueno, un poco la idea fue contarles que como esto no había ocurrido antes, de que ellos pudieran contar lo que estaba ocurriendo, que era importante que ellos pudieran decirle qué había pasado con sus hijos, con sus hijas, con sus hermanos, con sus compañeros de vida, compañeras. Entonces accedieron. No fue sencillo. Hay casos que no pudimos charlar, y que el testimonio se traduce en la película de otra manera. Mira, por ejemplo, hay un caso en Santa Fe, en Entre Ríos también, una chiquita de 12 años, que ella muere, y pensá que no hay foto de ella. Era tanta la pobreza de su familia que lo último que había era para comprar una cámara que pudiera registrar. Entonces es muy doloroso lo que estoy diciendo, porque te pones a pensar, todos tenemos una imagen nuestra de alguien que ya no tenemos, ¿no? Y que cada tanto uno va ahí a revivir un poco, a sentirse contenido porque extraña. Bueno, hay familias que no. En este caso, por ejemplo, no hay foto. No fue el único caso. Me acordé el de ella porque en el documental, si lo viste, aparece que contratamos no contratamos, sino que hablamos con un artista que dibuja toda la escena mientras nosotros vamos relatando el caso. Es muy doloroso lo que pasó.
con todas las Sí, con no, todos los casos. totalmente, totalmente. Me llama mucho bueno, en realidad no, lamentablemente no me sorprende del todo, pero sí me hace ruido esto que me comentabas, que 16 años después, aproximadamente, digo, cuando empezaron a filmar y demás, había gente que seguía recibiendo amenazas. Sí. ¿Sabían, esas personas sabían de dónde más o menos venían la amenaza? Sí, claro. ¿De qué tenor eran? ¿De onda? Del mismo sector de donde habían asesinado a su hijo, por supuesto. Claro. Ellos hicieron las denuncias y todo, no estoy contando, lo cuentan ellos en el documental. Sí, hay algunos pero que hay sí. un caso que, en el caso del que te estaba mencionando, lo frenaban con excusas a los otros hijos. Claro. En la calle, los asustaban, y hubo un hecho en particular que le dan a uno de los hermanos de la víctima. La víctima tenía 13 y el hermano era un poco más grande, pero unos años después le dan 5 balas. Le dan 4 balas y le dicen, una ya está. Claro. Porque eran 4 los que quedaban y una ya está porque David había muerto en ese hecho. Tremendo. Ellos estaban, ¿por qué las amenazas? Porque ellos estaban pidiendo que se realizara el juicio como corresponde al policía que había matado a su hijo. Sí, es tremendo. Bueno, hay uno que también a mí me llama la misma atención, ¿no? Y no lo puedo... Todavía no puedo creer que a 20 años no haya pasado nada. Creo que lo dice uno, me parece que si no es uno de los primeros que aparecen en el documental dando su testimonio, que creo que es, si no me equivoco, es hijo del primero Juan, en recibir la bala de plomo, ¿no? Porque hasta el momento... la escalinata del Congreso. Exactamente, creo que es él... ¿No te parece una postal terrorífica de 2001? Eso es tremendo. Un tiro en las escalinatas. Eso es tremendo. Esas imágenes son tremendas y la historia esa es tremendo, en boca de su hijo es tremendo, que también el hijo pueda contarlo, me parece un material bárbaro y que no haya sido tan chico y que recuerde ciertas cuestiones de también cómo iba actuando el padre por esos días, ¿no? Como esa carga que en un momento cuenta, como que uno puede ver, ¿no? De bueno, ese tipo estaba esa noche manifestándose ahí, pero cómo se fue cargando con lo que venía pasando en los días previos. Claro, previos, nada más. Había gente que nada más. No, eso cuando le quieren adjudicar cuando quieren adjudicarle la culpa, porque de eso se han encargado varios de instalar que la culpa eran de los que estaban en la plaza, porque ¿por qué fuiste si sabías lo que estaba pasando? Y fueron porque había un país que estaba totalmente incendiado, con una crisis que no había empezado el 19 de diciembre. Había reclamos que venían de tiempos anteriores. Hoy el documental hace como un repaso de qué fue pasando el 2001 puntualmente para llegar al hecho en concreto de esa fecha. Entonces, de la explosión masiva de gente en las calles reclamando. Entonces, lo que le pasó al caso que vos decís es eso, él venía acumulando muchas situaciones, tenía hijos, una casa, se le estaba yendo toda la estantería y sale a reclamar para decir, no, bueno, pará, esto no puede seguir así. Yo no puedo vivir más así, mis hijos tampoco. Bueno, ese caso también. No, y tampoco es argumento, me parece que tampoco es argumento válido, y más estando en democracia, que el argumento de un lado sea solamente, y bueno, pero ¿qué hace ahí? Como diciendo, ¿y para qué fue a manifestar? Digamos, no es un argumento válido. Para una clase, para el que siente empatía con los hechos, nunca va a ser un argumento. Claro. No es un argumento. Lo que pasa es que sí, hay otra gente que lo notás con otras noticias también, hay gente que carece de empatía y le cuesta muchísimo poder comprender los hechos de una manera en la que no es la que se los contaron. Entonces, bueno, ocurre esto. Ellos también sintieron mucho esa idea de que la gente justificaba, la gente fue horrible, sino que había un sector que justificaba lo que les había pasado a sus propias víctimas, y eso también lo vivieron con mucho dolor. Sí. La verdad es que los casos son, mientras vos me vas preguntando, vas recordando vos cosas para decirte, como por ejemplo que bueno, a ver, los casos que te mencioné, pero también el caso de la Mania, que era un pibe que vivía de andar, lo que hacía competía en las bicis chiquitas, yo esto lo digo así, bicis chiquitas para que comprendan todos. Creo que es la BMX. Claro, exactamente, y hacía competencias de eso, laburaba y competía en eso. Él estaba mirando Crónica
estaba viendo lo que estaba pasando, había venido de un viaje, estaba mirando Crónica y ve la imagen en Plaza de Mayo del ataque a las abuelas y madres de Plaza de Mayo. Sí. Entonces cuando ve eso, él muy joven, dice, no, yo otra hermana, no, dice, yo no me puedo quedar en mi casa si le están pegando a las madres y a las abuelas de Plaza de Mayo. Entonces se toma el colectivo, se va hasta la plaza y recibe un disparo, nadie le avisa a la familia, y cuando el lunes, al día siguiente, aparece el diario Clarín en los kioscos, uno de los amigos lo ve en la tapa, porque él es tapa del diario, lo ve desplomado en el piso, y había que ir a avisarle a su mamá, y había que ir a avisarle a sus hermanos, a su hermana, perdón, porque tenía una hermana que se había muerto hace 5 meses, porque la historia de todas las víctimas vienen con todas las historias anteriores. Claro. En el pleno duelo de una muerte muy tremenda de su hermana de 19 años, y tenían que ahora velar a otro de sus hermanos, o en este caso a otro de sus hijos. Es muy cruel todas las historias de esa fecha. Y todo eso en manos de quien deberían cuidarnos, ¿no? Porque ahí también no es un detalle que tiene que pasar desapercibido, ¿no? Porque uno dice, bueno, pero vos también, si ves quilombo, ¿para qué te acercás? No, está bien, yo puedo ir a una manifestación, saber que por ahí me como un gas lacrimógeno, ok, eso lo puedo entender. Ahora, nunca voy a estar esperando una bala en el pecho de quien me tiene que cuidar. Exacto, me parece muy importante lo que decís, porque la desprotección del Estado fue tal que no solamente los mata quienes los tienen que cuidar, sino que después la justicia no se las da y se las tiene que dar. Entonces, fue una desprotección absoluta la que sufrieron las víctimas, y eso también extendió el dolor en el tiempo, porque pasaban los años y nadie estaba siendo condenado por sus hijos y por sus hijas. Entonces era aún más doloroso todo lo que estaba ocurriendo. Y sin presos, ¿no, Ayelén? Y sin nadie procesado y sin presos, que creo que también en un momento en el documental eso se marca, por parte digo de responsables en ciertas decisiones, que no, al día de hoy no ha pasado nada con eso. Sí, exactamente, se cumplen 20 años, ahora hubo sí, tal cual, sí, igual sí, es así, tal cual lo decís. El proceso que les tocó vivir a las víctimas fue injusto de todas las formas posibles, y sigue hoy siendo injusto. O sea, nosotros seguimos teniendo contacto con las personas que entrevistamos, y para ellos esta fecha es muy dolorosa. Mirá, vos pensás que es tan simple para algunos que, ¿qué hacemos? El 25 a la noche, perdón, el 24, ¿qué hacemos el 31? ¿Dónde pasamos la fiesta y nos complicamos con las fiestas y nos juntamos con este y con el otro? Y después resulta que tenés todas estas personas que en esta fecha lo único que piensan es que era su primera fecha de Navidad o de un nuevo año sin uno de sus hijos. Olvídate. Yo recuerdo en el caso de un chiquito también de 13 años en La Matanza, que viste que cuando sos chico, uno la curiosidad siempre lo sobrepasa. Entonces cuando estaban en la casa y empiezan a escuchar que había líos fuera, ¿qué está pasando? Y dicen, bueno, y salen corriendo para ver, sale el chiquito corriendo para ver, desde arriba de un supermercado, y eso fue, no fueron policías, sino fue gente contratada, de seguridad privada me refiero, por ese supermercado en particular, disparan y le terminan pegando un tiro a un pibe de 13 años que termina muerto en los brazos de su mamá. Entonces me acuerdo, fue muy doloroso, ella decía, a él le encantaba la Navidad, le encantaba la Navidad, disfrutaba de la Navidad, había que hacer una cena porque a él le encantaba la Navidad, y después eso, ¿cómo no se recuperaron más de esa situación? No, totalmente. Son fechas muy complicadas para ellos. Sí, y encima son fechas, bueno, toda la fecha para un familiar que sufre una pérdida, obviamente es tremenda. Que en este caso era muy cerca de la... Pero en esta más porque te lo recuerda permanentemente hasta todo el entorno, ¿no? Porque vos ves a todos por estos momentos tratando de juntarse, como vos decías, che, ¿qué vamos a hacer? O el 24, digamos, ves a todo a tu alrededor en esa, y a vos, digamos, es como un puñal más, además de ya todos los puñales que ya tenés clavados, ¿no?
Sí, exacto. Ayer para todos fue como una fecha es una fecha sí. siempre muy complicada. Sí, sí, totalmente. Ayelén, muchísimas gracias antes que nada por este tiempo. Sé que también tenés otros compromisos ahora y no queremos joderte y por supuesto agradecerte todos estos minutos de esta linda charla. Decirle también a los que nos están escuchando, vos corregime cualquier cosa, pero hoy miércoles 15 se va a estar proyectando en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, que es la ex ESMA, a partir de las 7 de la tarde, 19 horas, en este marco de la muestra 19 y 20. Y la entrada va a ser totalmente libre y gratuita. Esto es correcto, ¿no? Sí, permitiendo una segunda para decir esto, que si bien el documental lo pueden ver incluso en YouTube, también es importante porque en el Haroldo Conti lo que están haciendo es una muestra completa sobre el 2001. Claro. La verdad es una muestra muy lograda y muy importante que se está haciendo justo en este espacio de la memoria, no ni más ni menos que la ex ESMA. Total. Entonces, no solamente van a ver el documental, sino van a ser parte de un hecho histórico también que se está haciendo ahí, así que me parece que pueden ir incluso si quieren un rato antes o quedarse después para ver el resto de la muestra, que es muy importante, y nosotros estamos agradecidas con Lola Berset, que es la directora y fue quien nos convocó para participar en el marco de la muestra esta tarde a las 7. Genial. Ayelén, muchas gracias por este contacto y bueno, lo mejor para todo lo que esté por venir y buen cierre también de año. Ya creo que a 15 de diciembre amerita al final de una charla poder decir esto. Bueno, nosotros te agradecemos, yo en nombre de las chicas, te agradecemos un montón tu interés, el de Diego, tu productor también, y le invitamos a la operadora que tenés ahí, que tenía 3 años, a que vea el documental y se interiorice sobre lo que ocurrió en ese momento, y estamos muy agradecidas por este espacio para hablar de 39. Muchísimas gracias y sí, ya vamos a invitar, le vamos a dar los links correspondientes a Mica para que lo pueda ver. Gracias, Ayelén, que tengas buena tarde. Un abrazo grande. Abrazo, chau. Chau. Así pasaba, queridos amigos, en este momento Ayelén Velázquez, una de las que realizó, directora, junto con las otras compañías que ella misma nombró, de 39 el documental, así se llama, así lo pueden encontrar, como ella dijo, YouTube, por ejemplo, o también se pueden acercar 19 horas hoy, miércoles 15, al Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, la ex ESMA, para aquellos que también no lo conozcan, y se ven no solo el documental, sino que también toda esta muestra que nos comentaba recién Ayelén, que se llama 19 y 20, que tiene que ver con todo lo ocurrido el 19 y 20 de diciembre de 2001, por supuesto, con entrada libre y gratuita.